Buenos días, miércoles 28 de abril del 2021, lenguaje y el tema es Érase una vez. Definición de textos narrativos. Consiste en un relato por parte de un narrador de unos hechos reales o imaginarios que están protagonizados por unos personajes en un tiempo y un lugar concreto. La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Textos narrativos: narración, realidad y ficción, secuencia narrativa, elementos de la narración, función y elementos, autor, acontecimiento, estructura, personajes, ambiente o espacio, narrador, leyenda y sus características, el cuento y sus características, novela fantástica y sus características, cómic y sus características. Todos ellos son textos narrativos. Tipos de textos narrativos: narración literaria, narración histórica, narración periodística. La narración literaria es el cuento novela, la narración histórica, diario, crónica y biografía. La narración periodística es la noticia. La narración literaria, cuento, relato breve con pocos personajes en el que se narra una acción sencilla. Novela, narración más extensa y compleja con muchos personajes y mayor acción. Estos son los dos tipos de narración literaria. Ahora veremos la narración histórica. ¿Cuáles son sus tipos? Diario. El autor cuenta en primera persona sus pensamientos y sus vivencias en el día a día, se ordena por días. Crónica cuenta con los hechos que están pasando cronológicamente. La biografía relata la vida de un personaje. Si la cuenta él mismo, es su autobiografía. Estos son los tres tipos de narración histórica. Ahora veremos los tipos de narración periodística, que es solo uno, y es la noticia. Las narraciones periodísticas informan sobre hechos recientes a través de los medios de comunicación, ya sean escritos o audiovisual. La narración histórica, el autor quiere dar a conocer hechos y sucesos importantes vividos por unos personajes. Lo que les pasa a los personajes es irreal por el momento en el que pasan las cosas, que sí que es real. Por ejemplo, una historia de amor en plena Segunda Guerra Mundial. La narración literaria cuenta una historia de ficción real. El autor utiliza un lenguaje elaborado, un lenguaje literario, sigue un esquema de marco narrativo, situación inicial, acción y situación final. También los chistes son parte de los textos narrativos. El chiste es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa que se debe distinguir de la broma, que consiste en crear una situación cómica a partir de una persona o situaciones de un evento real. Parte del chiste es la introducción. Por ejemplo, un hombre entra a un bar y una gracia que, unida a la introducción, provoca una situación graciosa. Aquí hay unos ejemplos de chistes que algunos dan gracia y también hay unos que se llaman chistes de mal gusto, o también los famosos pierde amigos o pierde familia. Hay unos que dan gracias y otros que no. Hay unos que nos pueden hacer reír y otros que nos dejan mudos. Este es un ejemplo de chistes.
El cuento también es un texto narrativo y es un relato corto, sencillo, sobre hechos reales o imaginarios, en los cuales participan pocos personajes. Y el ejemplo de algunos cuentos son La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y Pulgarcito. Pueden llevar mucho dibujo o también poco dibujo. Y nos pueden trasladar a un mundo mágico. La fábula es un relato ficticio donde los personajes son animales o seres inanimados los que tienen características humanas, y al final del relato deja una enseñanza o moraleja. El ejemplo de la fábula sería La liebre y la tortuga, La rata presumida, El ladrón de plumas. La fábula es un relato breve escrito en prosa o en verso donde los protagonistas son animales que hablan y dejan una moraleja. Es una enseñanza oral, es decir, un consejo o pauta o conducta. Y la moraleja puede ser una frase. También como texto narrativo tenemos la leyenda. Son sucesos que pretenden explicar un fenómeno natural con una historia característica sobrenatural que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Tienen un carácter local, es decir, son sus propias de un lugar. Elementos de la leyenda tienen tiempo, se indica el tiempo cronológico en el que ocurre la leyenda. El narrador es quien narra o cuenta los hechos ocurridos en la leyenda. Pero también en la leyenda se ocupa mucho la imaginación. Ahora tenemos las acciones, son los hechos o acontecimientos ocurridos en la leyenda. Recuerda que las leyendas tienen hechos reales y fantásticos, que también los podríamos tomar como mitos. Las leyendas son relatos que tratan y explican hechos que pueden ser inexplicables. También pueden hablar de sucesos paranormales, explicando la existencia de fantasmas y espíritus. Ejemplo, La Llorona, Las Tres Pascualas, el Caleuche. Algunas leyendas nos pueden dar miedo. Es un relato fantástico donde los personajes principalmente son dioses o héroes. Sus relatos hablan acerca de la creación del hombre y del mundo. Ejemplo, Hércules, Rómulo y Remo, Tenten y Caica y Bilú. Estos se entran como mito también en textos narrativos. Y la leyenda también, que es la narración tradicional e incluye la ficción, lo sobrenatural, se transmiten de generación en generación. Este es un ejemplo de la leyenda, que es el unicornio. Y también la leyenda son hechos ficticios relacionados a cuestiones tradicionales y maravillosos, con un toque de historia arraigada a determinadas historias culturales. Y podemos disfrutar de todos los textos. Leyendas y su origen: urbana, rural y local. Urbana pertenece al folclore, circula de boca en boca a través de generaciones. Rural son leyendas del campo, no tienen adaptación para las urbanas. La local, narración popular de un municipio o provincia. Hasta aquí llegamos con el tema. Que Diosito me lo bendiga.